Buenas tardes a todas y todos. Una grande alegría estar acá. Muchísimas gracias a todas y a todos por encontrarnos. Un dilema que tenemos, retomando la figura que existe en América del Sur, ¿no? De la Defensoría del Pueblo. El caso de Jalisco es cómo pasamos del defensor del puesto al defensor del pueblo, ¿no? O sea, llevamos 10 años de un cuate que está empeñado en defender el puesto. Billete. Y ese modelo permeado en todo, como término de relación institucional, ¿no? Que ha hecho un enorme daño a la figura, porque al final del día, como Guadalupe Moffitt demostró, es una magistratura moral. No es un juez. Entonces, seguir pensando en esta cosa de refugiarse en la legalidad y en un modelo absolutamente atrasado, pues no responde. Por eso creo que es tan importante. Segunda idea que yo quisiera compartir con ustedes. Ojalá, esta plataforma que mucho celebro esté más grande el día que se seleccione el titular. La sociedad civil tiene necesariamente que asumir una agenda antes, durante y después de la selección del titular. Si la selección del titular se vive como derrota, quien fuera que ella o él sea, y no se presiona, se les hace la vida más fácil. Y me parece que ese ha sido uno de los problemas que tenemos, que generalmente la derrota nos decepciona y nos vamos a nuestra casa, a nuestra organización, a nuestra agenda. Pues yo les invito a que cuando se seleccione el titular se vuelvan a ver. Y entonces empieza el contrapeso ciudadano a los órganos autónomos. Empieza la agenda ciudadana, fuere quien fuere, porque la experiencia indica lo contrario. Cuando no es alguien al que las organizaciones han apostado, entonces la vivencia de la derrota es tal que el sentimiento de arrastrando la cobija y ensuciando el apellido gana, ¿no? Todo el mundo se va. Entonces un pierde-pierde. ¿No? Nos pierden, perdemos en el perfil y perdemos en el monitoreo. Entonces, ojalá fuere más grande la convocatoria después, ¿no? Eso lo veo muy importante. Vamos a hacer un rápido recorrido de algunas ideas que quiero subrayar. Ya ustedes saben, la siguiente por favor, el tema de dónde viene, ¿no? Solo quiero subrayar la noción, ¿no? De nuestras propias ideas, ¿no? Esta cosa del defensor del pueblo. ¿Por qué lo quiero subrayar? Porque hay un tema intrínseco en el modelo de institucionalidad. Quien defiende derechos humanos y tiene la convicción que hay una violación, no puede ser neutral. Su papel es con la víctima. Ese precepto no se entiende ni con el titular actual ni con muchas comisiones. Si una defensora civil o pública tiene la convicción de que hay una violación a los derechos humanos, su papel legal, institucional y ético es estar con la víctima. Si no está con la víctima y se entiende como una especie de mediador, no está entendiendo nada, porque hay una relación de desequilibrio de poder. El que abusa o quien abusa de derechos humanos sobre quienes han sido abusados o abusados. Entonces, nada más tengamos claro cuál, de aquí viene el tema, por eso hablo de una magistratura moral. La siguiente, por favor. Ha sido asociado esto con el proceso de democratización, ¿no? La creación de instituciones en América Latina. ¿Por qué? Porque hay un contenido sustantivo de que democracia es aquella cosa de ejercicio de derechos de todas y todos. Entonces, hay una evolución política para entender que hoy la defensa y protección de los derechos humanos es un indicador de la gobernabilidad democrática. Eso es los derechos humanos, es un contenido ético-político. Entonces, reducir el tema de los derechos humanos a su dimensión jurídica o a su dimensión código es no entender. ¿Cuál es la expresión institucional? Solo abogados o abogadas. O sea, es achicar el tema, ¿no? El fenómeno político está asociado con la democratización, y mismo en nuestro país. La siguiente, por favor. Las anclas, ya los hablaron nuestras compañeras, los estándares, los principios de París, ¿no? Que las señoras y señores diputados tendrían que saberse de memoria. Y si no se lo saben, mándenselos todos. Señor, estos son los estándares, estos son los mínimos. A bombardear a todos con esto. Esta es el ancla, es el piso, ¿no? De aquí para arriba lo que quieran. Esos son estándares internacionalmente aceptados para elegir al titular de una institución de derecho, institución nacional, ombudsman, defensor, ombudsperson.
Este es el piso, los principios de París. Y tiene la siguiente, por favor. Tiene al menos estas, que no son nada malos. O sea, estos criterios que nos ponen, estos 9, 8 criterios, que nos ponen como lo que debe ser. ¿Qué dicen las mejores prácticas internacionales? Es esto. Entonces, las y los señores diputados tienen que tener en su escritorio esto, tienen que tener en su curul esto. Todas y todos nosotros tenemos que hacérselos llegar por correo electrónico. Miren, esto es lo que dicen los principios de París, ¿eh? Y en la discusión pública, si usted sabe lo que dice el principio, pero usted sabe, bueno, este es el parámetro para empezar a platicar. Porque la mayoría de los legisladores estatales asumen que los estándares internacionales es aquella cosa responsabilidad del gobierno federal. Es aquella cosa responsabilidad de la Cancillería. Entonces, cuando se les habla de estándares internacionales, pasa aquello como, mande. No. Entonces, es importante que no den por asumido que saben, la mayoría de los legisladores estatales no conocen los estándares internacionales, y este es el momento de hacérselos llegar como colectivo. Siguiente, por favor. No está nada mal también abrevar a nuestra fuente y a nuestra historia. ¿Cuál es la comisión más antigua? La Procuraduría de Pobres de Ponciano Arriaga, en 1847. En pleno contexto de la invasión americana, un señor de San Luis Potosí dijo, no, mire, aquí hay quienes no ejercen los derechos, esencialmente los pobres. Y creó una institución que se llama Procuraduría de Pobres. Si ustedes revisan esa ley, habla de visitadores, habla de defender a personas que están en condiciones de desigualdad. Entonces, hace mucho la pena recuperar nuestra noción de construcción de instituciones republicanas. Y ahí está la Procuraduría de Pobres, un poquito para que los señores legisladores tengan referente local, ¿verdad? No está nada mal traer a esta discusión a este señor, que por lo menos nos da historia desde donde venimos. Estas discusiones se empezaron en 1847. Entonces, no está mal, ¿no? Traer al señor Ponciano Arriaga a cuenta. La siguiente, por favor. Hay otro término mínimo, además de los estándares, el artículo 1 de la Constitución. Ya se reformó la Constitución. El artículo 1 es a partir del nuevo entendimiento y pacto. Y eso quiere decir que todas las autoridades son responsables, incluidos los señores y las señoras legisladoras estatales. Entonces, ya superamos esa cosa de garantías individuales, derechos humanos, game over, derechos humanos, artículo 1. Entonces, este es el término de relación. A partir de aquí, es que se tiene que entender como término de relación. ¿Por qué esto es importante? Porque estos son vacunas, por lo menos para intentar una discusión política que rompa ese término de relación de cuotas y cuates. Que entienda que los órganos autónomos son fichita del tablero y ahora me toca a mí, es azul, es naranja, es roja, es verde. Yo llevo mano porque tú... No, son órganos de Estado. Tenemos el principal problema que desafía la constitución de los órganos autónomos, es el síndrome de la cuota y los cuates. Por eso esto ayuda, porque es el piso para empezar a platicar. La siguiente, por favor. ¿Cómo está entonces esto respecto a México y el mundo? México es uno de los que tiene los sistemas más robustos en materia de instituciones nacionales de derechos humanos. Pero la siguiente, el año pasado, las quejas o las denuncias presentadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representan el 40% del total. Es decir, un país, 40%, 34 países, el 60%. Algo está mal. Ahora, ese país gasta más o menos $200 millones en 33 entidades públicas de derechos humanos. Más o menos 200 millones de dólares. El sistema interamericano cuesta 15. Entonces, si no se resuelven acá, si no se resuelven en la nacional, pues van a ir a buscar a dónde. Y están yendo a dar a la CID. Entonces me parece que estamos teniendo un problema grave de capacidad de respuesta, que es lo que decían nuestras compañeras. Pues hay una crisis de confianza, no se le reconoce como interlocutor. ¿Para qué se va a poner una denuncia si no va a pasar nada? Claro. Imagínense así, pues. Entonces, por lo menos los números en las instancias internacionales son los que son. La siguiente, por favor. Voy a hablar nada muy rápido de algunas cosas de la Comisión de la Ciudad de México.
para poner unos espejos que quiero subrayar. La siguiente, por favor. La siguiente. A mí me parece que el tema de discusión va sobre estos 6 ejes: autonomía, ciudadanización, profesionalización, integralidad de los derechos humanos, estándares internacionales y transparencia y rendición de cuentas. Eso para mí son los 6 ejes de discusión para designar a la o al titular. Porque la autonomía no es un término, no es un artículo de la ley. La autonomía es un término de relación cuando te habla el gobernador y te dice no saques la recomendación. La autonomía es un término de relación cuando el gobernador, el diputado te habla para cobrarte el favor. Y te dice, oye, ¿qué pasó? Pues yo voté por ti. Fíjate que mi hija acaba de acabar derecho. Y sería muy bueno para ella tener una práctica en tan noble institución. Y ahí es donde está la autonomía, ¿no? La autonomía es cuando en realidad se plantea y dice, no señor, mira, hay un servicio profesional y si su hija, que es muy capaz, que no tengo duda, gana el concurso, será muy bienvenida y no sabe qué gusto me dará trabajar con ella. Pero entonces no me debe el favor a mí ni se lo debe a usted, se lo debe a su capacidad y será un integrante de un servicio profesional. Y ese término es lo que tiene que explicarse. Por eso es tan importante que el colectivo se active después de quien es el titular, porque la autonomía es una garantía de todas y todos nosotros, no solo el que está representando la institución. Hay otros temas que me parecen importantes que más adelante voy a explicar. La siguiente, el programa de conducción. La siguiente tiene como eje el tema del consejo. La única experiencia que yo conozco de integrantes de un consejo que se ampararon ante un titular es Jalisco. O sea, la defensa del defensor, defiéndete del defensor. O sea, lo que pasó aquí en Jalisco es un cuate que se apropió de todas las facultades y no entendió el papel del consejo, se sintió amenazado y lamentablemente, por toda la razón, muchas de nuestras mejores expresiones civiles dijeron ¡ya! Y se fueron. Y no critico, sino describo una situación. ¿Por qué? Porque jugaron a eso, a fastidiar, a atacar, a incidir. O sea, un defensor en lógica de ataque. Y fue al revés, en lugar de que él renunciara, atacó a las representaciones de sociedad civil. Es la mejor expresión de las peores prácticas. Cuando uno habla de buenas prácticas, malas prácticas. Malas prácticas, ver la comisión de Jalisco con este señor, ¿no? Eso es así, nada más tengamos claridad. Pero es bien importante en términos de ciudadanización, es importante en términos de agenda, es bien importante en términos de modelo institucional. El programa de defensa, la siguiente por favor. Hay una tendencia bien marcada en las comisiones de México de centrarse en un modelo defensocéntrico. O sea, lo que se piensa es que las comisiones hacen recomendaciones. Fin de la historia. Es como cuando va a un menú y se come la hoja de perejil del menú, ¿no? O sea, sí, las recomendaciones son importantes, pero hay muchas cosas más. Y eso tiene que ver con una deformación de origen de las comisiones, porque fueron nutridas por abogados del derecho penal, por el Código Penal, y lo dijeron una cosa así. Cuando en realidad tienes una enorme cantidad de atribuciones, y por eso es tan importante que el ámbito tenga que ver con otras cosas. Las palabras definen términos de relación. Para la mayoría de las comisiones no hay víctimas, hay quejosos. Quejosas. ¿Ustedes qué piensan cuando le dicen, ay, viene un quejoso? Chucha. Yo todavía decía, ahí te encargo el quejosito. O sea, no tiene nada que ver con una noción de ejercicio de derechos y no tiene nada que ver con el rol. O sea, un defensor, una defensora protege víctimas. Esto es una confesión del término de relación, que es una falla de origen de cómo se consideran estas instituciones. Por eso creo que tenemos que apostar más a este tipo de modelos. La siguiente. Hay entonces sí, en un modelo de defensa, por eso es importante cómo se elige a un titular, porque es el fundamento de su autoría moral. Si llegara el rufián cuestionado que paga favores, ya está dañada de origen la autoría moral. Y si está dañada de origen, ¿con qué capacidad va a interpelar a decir, no ejerce usted poder así? ¿Cumple usted la recomendación a la cual puede o no cumplir?
puede o no aceptar. Por eso es tan importante forma y fondo. Por eso es tan importante cómo se elige al titular. Porque es una autoridad moral, es una magistratura moral. Si está dañada la legitimidad y se refugia en la legalidad, ya perdimos el 80% de la fuerza y potencia de la institución. La siguiente, por favor. Y por eso, hay entonces, generalmente los informes de las comisiones no nos permiten entender qué pasa en materia de derechos humanos. Nos dan un informe de gestión, porque no se desdobla en derechos humanos, en personas y en autoridades. Entonces, cuando uno revisa un informe de una comisión, no es un diagnóstico de derechos humanos del Estado, es un informe de gestión. ¿Cuántas quejas? Ni siquiera se puede saber hombres, mujeres, grupos, periodistas, indígenas, niñas involucrados en... ¿no? Porque el sujeto de análisis no es la persona, sino la queja. Entonces, eso es reproducido institucionalmente, es un gravísimo error. Entonces el informe no te sirve para saber qué está pasando en derechos humanos en Jalisco. Te sirve para saber cuántas quejas entraron, cuántas salieron, sube, baja, cierra. O sea, no sirve. No sirve como ejercicio de rendición de cuentas eventualmente, pero no nos da una película de lo que pasa en derechos humanos. Carajo, si gastas 40 millones de pesos y no sabes cuál es la foto del Estado. Y llevamos 20 años así. Como dijo el hindú, no son perdú. O sea, tenemos que cambiar, ¿no? La dimensión. Siguiente. Tenemos hartas atribuciones, medidas cautelares, orientación, investigación, conciliaciones, propuestas generales, informes. Y nos quedamos solo con recomendaciones. En mi experiencia, de 40,000 asuntos que llegaban a la Ciudad de México, solo 8,000 eran quejas. El trabajo más importante era de arropar a gente que no tenía recursos para saber qué hacer y dónde ir, que está absolutamente indefensa y que no tiene abogados. Ese era el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Eso es construcción de ciudadanía, si tienes gente capaz para hacerlo. Si no, no podemos hacer porque el artículo 22 establece que son las personas que tienen... O sea, invierten más tiempo en decirnos cómo no que cómo sí. Es al revés, ¿no? Al revés. La siguiente. Una atribución que me parece vital es programas de educación. Y ese es un espacio súper vital de alianza con la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas hacen esto, llamando a construcción de ciudadanía. Y si no hay sinergia y alianza, pues entonces no hay proyección de agenda de Estado. Este es un tema vital. Siguiente, por favor. Temas que tienen capacitación, educación para la paz. Las organizaciones empezaron a hacer esto cuando eran chiquitas, pues. La educación para la paz y la promoción de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, derechos de pueblos indígenas, derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tienen esos dinamismos. Lo único que tiene que hacer el titular de los personas es acompañar y ser caja de resonancia. Fin de la historia. Y con eso tiene utilidad y sentido. Punto. Siguiente, por favor. Hay un tema de labor educativa, hay un tema de comunicación. O sea, ¿por qué las organizaciones no pueden hacer sus conferencias de prensa en las comisiones de derechos humanos? ¿Cómo que por qué? Si son entidades de interés público. Y ahí andan como almas en pena buscando auditorios, en lugar de poder acudir a una instancia de interés público. Siguiente, por favor. Por eso yo ponía este tema del programa de fortalecimiento institucional. Siguiente, por favor. Que tiene que ver con servicio profesional, con tener gente capaz, no pago de favores. No porque es el hijo de fulanito, del presidente municipal, del gobernador, de Teotihuacán, no, mire, yo le pago. O la cuota y el cuate. A mí en la Ciudad de México me llegaban diputados: oiga, Emilio, ¿qué? Usted quiere que le aprobemos sus consejeros, ¿verdad? Fíjese que vamos a tener reunión en el pleno. Ay, pues a mí me interesaría tanto 2 direcciones de área. No, mire, pues eso, fíjense qué interesante, acabó siendo una fortaleza, porque entonces en plática con las organizaciones buscamos los perfiles más altos posibles. Entonces, mire, muy bien, señor diputado, usted explique por qué José Goldenberg no va a ser consejero de la comisión. Usted salga y explique, por favor. ¿Por qué José Goldenberg no reúne las características? Por favor, nos va a dar una explicación pública por qué Denise Dresser no puede ser consejera. ¿No? Usted, por favor, tiene que explicarnos por qué Patricia Galeana o Daniel Cáceres. Usted explique. Entonces, ahí la sociedad civil buscó
unos figurones que nos vacunaron contra la corrupción de esto le vale 2 direcciones de área, señor Comisión. O sea, así llegan los diputados. Una vacuna fue eso y el servicio profesional. Nos ayudó muchísimo. La siguiente, por favor. Yo creo que ayudan muchísimo los programas transversales a desarrollar modelos de gestión pública para que se entienda que los derechos de las mujeres no es que haya un área de Juanita, ¿quieres un curso de mujeres en Zapopan? Veo, Juanita, por favor. No. Si el titular no asume que es el primer responsable y hay un modelo de seguimiento y hay un área especializada y nos formamos y aprendemos y vamos quitando nuestras taras machistas, que tenemos muchas, y vamos atendiendo que tenemos que reeducarnos y tenemos que redefinirnos aún en nuestra propia institución. O sea, en mi experiencia encontramos en la comisión víctimas de violencia intrafamiliar en la comisión. Encontramos víctimas de violencia intrafamiliar de sus parejas en la comisión. Un director de departamento se zumbó a golpes a una subdirectora en la propia Comisión de Derechos Humanos. Entonces tuvimos que pedirle a las compañeras feministas, oigan, ayúdenos a quitar un poquito las taras. No logramos todo, pero algo avanzamos. Pero necesitamos hacer alianzas para recodificarnos, porque tenemos años pues actuando de otra manera. Tenemos que repensarnos y eso no es en automático. Tenemos que resignificarnos. Pongo solo esos ejemplos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Yo sí creo que los espacios públicos tienen que ser de utilidad pública. Este fue un ejemplo. Y ahora las organizaciones de la sociedad civil se reúnen ahí de manera gratuita, por mandato de la comisión, y se puso ese sello. Ya no tienen que estar como alma en pena buscando. Y fue súper valioso. La siguiente, por favor. Para diseñar todo esto nos asesoraron organizaciones de transparencia, organizaciones de... Hasta discutimos cómo deberían ser los baños, qué colores deberían tener los baños, las personas con discapacidad, ¿no? Libre acceso circuló todas las oficinas para ver si podía una persona con silla de ruedas. Nosotros no teníamos esas capacidades, no íbamos a pagar por eso, y aprendimos muchísimo de las organizaciones de la sociedad civil. La siguiente, por favor. Este tema lo que hace la enorme diferencia cuando se centra solo en la agenda en materia de casos. Si no brincamos del caso a la causa, si no buscamos la no repetición, ese es el tema sustantivo. La siguiente, por favor. Temas que tengan que ver entonces cómo vamos generando modelos mucho más proactivos que reactivos. Cómo brincamos del caso a la causa. ¿Por qué si en la agencia 23 de tal municipio hay tantas denuncias de tortura? ¿No será que ahí hay un gandaya? ¿No será que ahí hay exceso de Tehuacán? ¿No será que tendremos que revisar por qué hay tantas denuncias de tal cosa en medio ambiente en tal municipio? Entonces, pasar de los casos a las causas. La siguiente, por favor. Temas que tengan que ver con reparación del daño, que ayuden a entender lo simbólico, lo político, lo imaginario, no solo lo legal. Que nos ayuden como sociedad a digerir lo que no es aceptable. La reparación del daño y la no repetición son instrumentos poderosísimos para una pedagogía de derechos humanos. La siguiente, por favor. Audiencias públicas. Recuperemos las prácticas internacionales. Citemos a la gente a hablar. Mire, una de las audiencias que más me impresionó fue cuando los policías fueron a hablar de sus situaciones. Y nos decían, usted sabe que yo no tengo dónde ir al baño, y que estoy 8 o 10 horas paradas y que si me muevo de ahí me arrestan. Usted sabe que para ir a comer tengo que quitarme el uniforme porque no me insultan o me sirven menos. Usted sabe que yo tengo que pagar las fotocopias de las denuncias. Usted sabe que yo tengo que pagar las balas. Entonces, hubo una audiencia que cambió mucho la relación y esos instrumentos pueden ayudar muchísimo. La siguiente, los informes. O sea, hay una enorme agenda en Jalisco que podía ser abordada no por recomendaciones, pero sí por informes, que nos ayuden a construir política pública con enfoque de derechos humanos. La siguiente, por favor. Temas de análisis legislativo, temas de participación a nivel internacional. La Comisión es un sujeto privilegiado para dar opiniones en materia de leyes con enfoque de derechos humanos. El Congreso tendría que estar licitando, oye, ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted? Oiga, esta ciclovía que la quieren quitar, no, pues es regreso de derechos, no se puede privatizar el espacio público. Oiga, quieren inundar 3 pueblos. La Comisión tendría que estar ahí. Hello, ¿hay alguien ahí? O sea,
Solo por la vía de la queja. No puede ser así. Para eso es esto. Para eso pagamos a una entidad que intervenga oportuna y prontamente. La siguiente, por favor. Trabajar en mecanismos de fortalecimiento y profesionalización. El mundo sí se está moviendo. O sea, fui hace ratito en la mañana, ¿no?, al Campus Party. Impresionante creatividad. Y aquí se están moviendo las herramientas, los fenómenos. Y la comisión, llame por favor mañana porque nuestros horarios de atención son de 9 a 7. O sea, aquí hay cualquier cantidad de instrumentos. Nada más vayan y jalen a 3 chavos de los que ahí están ahí. Por ejemplo, la siguiente, diagnósticos y programas. ¿Cómo hacemos política pública con enfoque de derechos humanos? Para mí ese es de los más importantes desafíos que tendría que estar haciendo una comisión. Y tenemos que tener gente que le entienda a la cosa pública, a la política pública, ¿no? Porque si no, pues entonces se queda en la queja. No, señora López, su queja no prospera porque mire, es que en realidad no fue tortura, fue abuso de autoridad y tampoco fue tortura, fue lesiones, porque mire, es que no le dejaron lesiones que sean más visibles de 21 días. Oiga, y la tortura psicológica, ay no, eso es bien difícil de comprobar. Oiga, pero le hablaban para ponerle una esposa y le dijeron que iban a violar a la esposa. Ah, no, mire, eso sí es muy difícil. ¿Me explico? ¿No? Entonces, por eso tenemos que hablar de temas de política pública. Siguiente, por favor. Temas que tengan que ver con otras instancias. Siguiente, por favor. ¿No? ¿Cómo generamos casos paradigmáticos que nos ayuden a este fenómeno defensa-promoción? Promoción-defensa. La mejor manera de educar a veces es con un caso público que capta la atención. Y es un debate de 3 semanas en la agenda pública. Y se convierte en un instrumento pedagógico. Y eso te ayuda a promover. Entonces los casos paradigmáticos te ayudan como un poderosísimo instrumento. Pero eso requiere oportunidad. Si vas a hacer un informe un año después, 1 año y medio después, pues tú ya no estás haciendo defensa de derechos humanos, estás haciendo historia, ¿no? Bonito historiador, está bien para la memoria histórica, pues, tiene su sentido, derecho a la verdad, pero pierde la oportunidad, el momento. Para eso sirven los casos paradigmáticos. Termino. Esto me parece que son los 5 temas mínimos de debate para la elección de un titular, que tienen que ver con la autonomía de la persona elegida, que tienen que ver con la independencia, con la ciudadanización, con los estándares internacionales. No vayan a poner, por favor, un seguro de un abogado de finanzas. Mis respetos a los abogados de finanzas, han de ser muy útiles, muy buenos, muy pertinentes. De las aseguradoras también, yo creo que deben ser muy importantes. Pero no es eso el perfil que requerimos. Entonces, ¿qué creo? Que es absolutamente importante lo que están haciendo acá. Lo celebro muchísimo. Estos foros no son comunes en la mayoría de los estados de la República. No se dé por sentado. Es muy valioso que las organizaciones se encuentren y construyan la agenda pública. Segundo, necesitamos alianzas más allá de ustedes. Hay que sentar a las cámaras empresariales, a las cámaras de diputados, a formadores de opiniones, a columnistas. Y todos esos actores tienen que incidir. Si se quedan solo en la sociedad civil, les va a decir el principio Fabio Beltrones: ustedes no votan. Con ese cinismo. Hay que hacer alianzas con aquellos sectores que les importa el Estado de Derecho, con aquellos sectores que les importa a los diputados en términos de coste público. Y tenemos que tener una mesa donde esté con Canaco, Cana, Citra, en fin, otros, ustedes saben mejor. Esto es indispensable, es súper valioso, pero no es suficiente. Hay que hacer alianzas con otra gente para decir: oye, maestro, necesitamos unas alianzas mayores. Último, el seguimiento. Necesitamos marcapasos de la gestión pública, porque si no, ni siquiera cuota, ni siquiera costo. Ejercen el presupuesto como se les pega la gana, se suben el sueldo en detrimento, y eso no es un ejemplo cualquiera. Aquí pasó. El titular le bajó el sueldo a algunos colaboradores para subirse el sueldo de él. Eso pasó aquí. Y ni siquiera tuvo un costo por eso. Esas cosas son inaceptables, porque las instituciones públicas son de nosotros, son de nosotras.
Vamos a tomarlas. Muchísimas gracias por su